Eran mentes inocentes, las cuales fueron moldeadas a su conveniencia, para crear una sociedad manipulable. No tuvieron elección, y los que se negaban eran acusados de violar la ley, castigados por no creer en sus palabras. Al cumplir la mayoría de edad, eran vistos como peones que estaba a su disposición para ser utilizados en nombre del régimen. Algunos no volvieron a ver a sus familias, y los que sí lograron sobrevivir tuvieron que llevar la carga de haber cometido atrocidades sin haberse convertido en hombres. Los pequeños nazis. Las juventudes hitlerianas eran el movimiento juvenil organizado por los nazis. Estaba compuesto de secciones diferentes para niños y para niñas. La rama masculina se llamaba simplemente las Juventudes Hitlerianas. Eran una organización paramilitar diseñada para entrenar a los niños, para ser los futuros combatientes y los soldados de la causa nazi. Como organización oficial del Estado nazi, las Juventudes Hitlerianas tenían una estructura militar a nivel local, regional y nacional. Los jovencitos participaban en ejercicios militares y aprendían a manejar armas. También trabajaban en las granjas en verano y participaban en deportes de competencia, especialmente en el boxeo. Algunos jóvenes disfrutaban del desafío físico, la competencia y la camaradería. Otros, sin embargo, sentían que la constante concentración en la preparación para la guerra y el sacrificio por la patria eran abrumadores y causaban marginación. La organización también tenía la rama femenina llamada la Liga de Jóvenes Alemanas, la cual tenía como objetivo preparar a las niñas para ser futuras esposas y madres de familias nazis. Las jóvenes también participaban en actividades físicas, como la gimnasia. Los deportes femeninos tenían a ser colectivos y sincronizados, más que competitivos e individuales. Estas actividades servían para demostrar el valor del trabajo en equipo. La liga preparaba a las niñas para que cuidaran del hogar y la familia. Las niñas aprendían oficios como costura, enfermería, cocina y tareas domésticas. Pero estos movimientos juveniles tuvieron su origen antes de la llegada de Hitler al poder, ya que se hicieron muy populares a inicios del siglo XX en la antigua Alemania. Es así como en 1922 el partido nazi aprovechó este movimiento para meter su ideología en la mente de los jóvenes alemanes, fundando la Liga de la Juventud del partido nazi. Aunque en 1923, luego de que el partido en cuestión intentara derrocar al gobierno alemán durante el Putsch de la cervecería en noviembre de ese mismo año, el gobierno dictó la prohibición temporalmente de todas las organizaciones nazis. En consecuencia, también afectó a la Liga Juvenil. Sin embargo, el movimiento continuó en pie secretamente hasta julio de 1926, cuando se declaró el fin de la prohibición, y desde ese momento la organización juvenil oficial del partido nazi se convirtió en las Juventudes Hitlerianas, y a lo largo de los siguientes 4 años tomó mucha relevancia entre los jóvenes alemanes. Debido a que el partido nazi tomaba mayor popularidad a nivel nacional, influyendo intensamente entre los padres y madres de familia. Por esa razón el partido nazi se preguntó, ¿por qué no abarcar también el sector femenino? Así fue como los líderes del movimiento juvenil optaron por expandirse, y en 1930 aumentaron su influencia y alcance entre la juventud nacional, incluyendo a niñas alemanas. La respuesta de las familias fue más que positiva, ya que para 1931 el movimiento ya contaba con 4 secciones organizadas por sexo y edad, divididas como los jóvenes alemanes, para jovencitos de 10 a 14 años. La Liga de Jovencitas, para chicas de 10 a 14 años. La Liga de Jóvenes Alemanas, para chicas de 14 a 18 años. Las Juventudes Hitlerianas, para chicos de 14 a 18 años. Más adelante crearon una sección para jóvenes alemanes entre 18 y 21 años llamados Fe y Belleza. Y un año más tarde, en 1931, Hitler nombró a Baldur von Schirach como el responsable de dirigir todo el movimiento de las Juventudes Hitlerianas, el cual sentía un inmenso respeto por Hitler y un gran aprecio por todo el movimiento.
ya que al finalizar la guerra fue uno de los pocos que durante los juicios de Nuremberg defendió a los jóvenes alemanes diciendo que ellos no tenían la culpa de haber nacido en un estado antisemita en el que era ley la política racista. Entonces llegamos a 1933, el año en el que Hitler fue nombrado canciller de Alemania, en donde poco a poco empezó a tomar el mando de Alemania. Y eso se vio reflejado en el movimiento juvenil, ya que aquí comenzó la etapa del adoctrinamiento hacia la ideología nazi, el cual formaba parte de un proceso aún mayor de nazificación de la sociedad alemana. Este proceso consistía en desmantelar las estructuras sociales y las tradiciones existentes, imponiendo en la mentalidad de los jóvenes nazis la conformidad, quitándoles sus individualidades, haciendo que los jóvenes de toda Alemania lleven los mismos uniformes, participen en actividades similares y canten las mismas canciones nazis, siendo esta última una forma de despertar la simpatía entre los jóvenes por medio de canciones grupales para generar obediencia, utilizando canciones populares de la época, pero cambiándoles la letra para promover la visión nazi. De esta forma, el movimiento de las juventudes hitlerianas se apoderó de la vida de los jóvenes alemanes, ya que las actividades de la organización abarcaban todo su tiempo libre, debido a que los miembros estaban obligados a asistir constantemente a reuniones y actos con regularidad en donde les inculcaban la ideología de la raza superior, las cuales interferían con otras prioridades de su vida cotidiana, como la escuela y asistir a la iglesia. Fue así como la constante exposición de la ideología nazi debilitó la influencia de los padres, maestros, figuras religiosas y otras voces de autoridad, creando en ellos una enfermiza dependencia. Al mismo tiempo hizo que idolatren a Hitler, viéndolo como el ciudadano modelo y hasta como un héroe, alguien que salvaría a toda Alemania, una persona a la que aspiraban ser. Y fue así como los iban convirtiendo en peones del régimen. De hecho, las juventudes hitlerianas y la Liga de Jóvenes Alemanas alentaban a sus miembros a informar a sus líderes todo lo que ocurría en las escuelas, iglesias y hasta en su propio círculo familiar, en busca de conocer si había algún opositor y, si era así, eliminarlo desde la raíz. Y para tener un mayor poder sobre la juventud, se dictó absorber o suprimir rápidamente a los demás grupos políticos juveniles de la época. Pero recién en 1936 este dictamen se convirtió en ley, estableciendo que las juventudes hitlerianas englobaban a toda la juventud alemana dentro del territorio del Reich. Con esta ley, las juventudes hitlerianas reclamaron como propios todos los asuntos relacionados con la juventud. Y 3 años más tarde se decretó en 1939 que todos los jóvenes de 10 a 18 años estaban obligados a integrar las juventudes hitlerianas. A partir de ese momento se convirtieron en el único movimiento juvenil legal de la Alemania nazi, y el régimen amenazó con castigar a todo aquel que no lo cumpliera. Aún así, los jóvenes se negaron a participar y acatar esta ley, ya sea por su elección política o creencia religiosa, y en otras ocasiones su rechazo se basaba en la rebeldía o el individualismo de los adolescentes, y optaron por integrar otros grupos juveniles ilegales, los cuales se localizaban más frecuentemente en las grandes ciudades, en donde rechazaban la cultura de las juventudes hitlerianas. El interés en común de estos grupos ilegales se basaba en el odio hacia el conformismo y la militarización impuesta por los nazis, y podían diferenciarlos por llevar un estilo de ropa muy diferentes entre ellos, y a la vez que participaban en actividades sociales menos estructuradas y rígidas. Muchos de estos grupos juveniles ilegales eran para ambos sexos. Incluso algunos fomentaban funciones más fluidas en cuanto al género, cosa contraria a lo que permitía la rígida estructura de las juventudes hitlerianas. Estos grupos juveniles alternativos e informales tenían sus propias cualidades, entre los que se destacan son los Leipzig. Eran un grupo antinazi de inspiración comunista. Los rudos y aguerridos piratas de Edelweiss, los cuales tenían altercados físicos en contra de los miembros de las juventudes hitlerianas. Los Swing Kids, un grupo juvenil alternativo muy destacado en Hamburgo, bailaban swing y escuchaban jazz. Llevaban el pelo largo y vestían al estilo americano o británico, pero al ser estos grupos un movimiento ilegal ante los ojos del Führer, estos jóvenes rebeldes corrían el riesgo de ser detenidos y ser enviados a campos de concentración.
ya que ese mismo año estalló la guerra y eso conllevó a que muchos jóvenes de 18 años que habían sido adoctrinados desde niños con la ideología nazi desde 1930, tuvieron la iniciativa de servir en batalla exponiendo sus vidas por un pensamiento erróneo que se les inculcó, uniéndose al servicio bélico alemán, ya sea como soldados, policías, secretarias, enfermeras o médicos. Aunque no todos pudieron ser utilizados de la misma forma, ya que las nuevas generaciones de las juventudes hitlerianas eran todavía demasiado jóvenes para enlistarse en el ejército o en otras organizaciones nazis. Sin embargo, los líderes nazis les dieron otra oportunidad para desempeñarse en la guerra, como organizar los paquetes de atención médica para las tropas del frente de batalla. También algunos fueron enviados a los territorios anexados por la Alemania nazi, para que los jóvenes les enseñaran el idioma y las tradiciones de la cultura alemana, ya que los nazis creían que estos territorios debían ser regermanizados. Pero a medida que era evidente que Alemania estaba perdiendo la guerra, el régimen nazi se enfrentó a la escasez de mano de obra. Los tanques aéreos de los aliados destruyeron gran parte de las ciudades alemanas, lo cual creó logísticos y agravó la escasez de viviendas y suministros. Entonces, al no tener hombres ni mujeres aptos, el régimen utilizó a los adolescentes para operar las baterías antiaéreas. Posteriormente, los jóvenes también ayudaron a los civiles desplazados por la destrucción mediante diversas actividades de apoyo, donde las jovencitas trabajaban como cocineras en comedores de beneficencia. Ayudaban a las personas cuyos hogares habían sido destruidos y servían como auxiliares de enfermería. En los últimos 2 años de guerra, en 1943, los Waffen-SS formaron una división especial compuesta por las juventudes hitlerianas. Esta división estaba conformada por jóvenes entre 16 o 17 años, las cuales fueron convertidos de adolescentes a inescrupulosos soldados, ya que dicha división se desplegó por primera vez en Francia, donde se perpetuaron varias masacres, como la de la abadía de Ardennes, contra prisioneros de guerra canadienses. Esta división también llevó a cabo una matanza de jóvenes franceses en represalia, conocida como la masacre de Ascq. También los jóvenes lucharon contra las tropas aliadas en la batalla de Normandía en Francia y en la batalla de las Ardenas en Bélgica. Finalmente, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, reclutaron a hombres entre 16 y 60 años para una nueva milicia defensiva llamada Asalto Popular. Esta milicia se unió al ejército regular en las últimas batallas defensivas contra las tropas aliadas, quienes estaban mal equipados y entrenados. Y así fue como miles de jóvenes lucharon y murieron por el esfuerzo bélico alemán, los cuales iniciaron el movimiento con una inocente sonrisa en su rostro, la cual fue corrompida por el régimen nazi, que sin pensar en el bienestar de los futuros alemanes, pusieron en riesgo las vidas de los niños que creyeron en sus palabras. Al finalizar la guerra, al igual que el partido nazi, la existencia de las juventudes hitlerianas y de la Liga de Jóvenes Alemanas se prohibió. Sin embargo, muchos de los jóvenes y adultos que sobrevivieron a la masacre habían pasado sus primeros años de formación como miembros de estas organizaciones, creando de cierta forma una enorme influencia en la sociedad alemana durante todo el siglo XX.